Muy buenas noches, bienvenidos todos a la Escuela de Formación Bíblica de Sede Don Bosco. Es una oportunidad hermosísima de poder seguir creciendo en el estudio del Evangelio según San Marcos. Le he puesto 2.0 porque la semana pasada iniciamos con este Evangelio en una lectura de algunos elementos generales. Hoy igual vamos a continuar con su estructura y elementos generales y de paso la invitación que les hago siempre a poder profundizar ya en casa en las lecturas que se proponen. Quisiera dar paso a la oración, quisiera invitarles a que nos unamos en una plegaria, una ejaculatoria muy linda a nuestra Madre, la Virgen María, que estamos en el mes de mayo y que, bueno, en la congregación salesiana y en Sede Don Bosco de manera particular celebramos la fiesta de María Auxiliadora. Entonces he querido que empecemos nuestra reunión con una oración a nuestra Madre, la Virgen María. Les invito a que digamos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, por tu admirable concepción. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, que esta actitud de oración con la que hemos empezado hoy, una oración de confianza con nuestra mamá, con la Virgen María, sea una actitud permanente. Nosotros en los centros educativos salesianos creemos lo que Don Bosco siempre decía, que todo niño, que todo joven entra a un centro educativo salesiano de la mano de la Virgen María. Ella los lleva, ella los conduce, ella les propicia, aunque usted y yo hacemos muchos esfuerzos para que entren, pero es ciertamente de la mano de la Virgen que entran a nuestros centros educativos. Entonces, recordemos siempre encomendarlos en estos procesos de crecimiento y de estudio en los que ellos se encuentran. Yo quisiera ahora recapitular un poco lo conversado en la lección anterior. Dijimos en primera instancia que el Evangelio según San Marcos es el más antiguo. También yo les dije que es muy probable que encontremos todavía algunos escritos o algunos teólogos que dicen que fue Mateo. Sin embargo, es muy reciente los descubrimientos que apuntan a que es San Marcos el protoevangelio, el primer evangelio escrito. Entonces, bien, incluso yo les invito en ocasiones a revisar las Biblias que aparecen. Obviamente no es tan importante el orden cronológico, pero en la tradición y en la historia aparece primero el Evangelio de Mateo y de segundo el de San Marcos. Ahora bien, desde la visión que hicimos de este mensaje que Jesús nos da por medio del Evangelio según 4 perspectivas, dijimos lo importante es descubrir a Jesús, ¿verdad? Sea por la visión de Marcos, de Mateo, de Lucas o de Juan. Esa es la revelación de Dios que se hace desde esas 4 perspectivas. Entonces nosotros, la iglesia, tenemos hoy la oportunidad de encontrarle en ese evangelio con 4 diferentes puntos de vista. Dijimos también que es un manual del catecúmeno, el iniciado en la fe. Podríamos decir que es un instrumento querigmático que conduce, que anima, que dirige. También dijimos que el objetivo es compartir la buena nueva. La buena nueva es que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Mesías esperado. Y la buena nueva es que con su muerte, con su pasión, muerte y resurrección, nos comparte a nosotros la vida eterna. También hablamos del secreto mesiánico, eso que le decía Jesús a aquellos a los que les hacía un milagro. No le diga a nadie que fui yo. Vaya feliz a su casa, vaya feliz con su familia, vaya al templo, ofrezca un sacrificio, etcétera. Pero les decía o les desmotivaba en el asunto de que comentaran con todos que fue Jesús, porque Jesús no quería que creyeran que era aquel Mesías guerrero que venía a liberar a Israel de la dominación romana. Ese no es Jesús, ese no es el Mesías que encarna Jesús. Es el Mesías que se imaginaba alguna parte del pueblo judío era de venir o esperaban ver llegar. Un Mesías que fuera un caudillo, un líder, que les liberara de una opresión militar, no de la opresión del pecado. Es ahí donde la gran belleza del Evangelio despierta para nosotros. Es una liberación de los pecados presentes, pasados
y futuros, porque Cristo ha muerto para salvarnos a todos. Entonces esa es la gran alegría que nos comparte el Evangelio. Finalmente, dijimos que había una división por estructura geográfica de los lugares donde se narra. Recuerden que en el Evangelio, según San Marcos, empieza en la zona de Galilea, al norte de Israel o del territorio Palestina, donde estaba aquel lago que decíamos, a ver, ¿alguno recuerda el nombre del lago? ¿Alguno me podría decir cómo se llamaba el lago que estaba ahí cerca de la ciudad de Nazaret, de donde es nativo Jesús, de donde son sus familiares? A ver, ¿alguno me recuerda el nombre del lago? A ver, no todos a la vez, alguien que quiera conversar puede levantar la mano o puede tan solo abrir el micrófono y yo, uy, perdón, me adelanté una filmita. Puede abrir el micrófono o compartirlo, nada más deben ampliar aquí mi pantalla para poder visualizarlos a todos. A ver, ¿cuál de todos quiere decirme cómo se llamaba ese lago? De hecho que tiene 3 nombres. Cualquiera de los 3 es válido para este momento. A ver, ¿quién se anima? ¿Será que no los escucho yo? Vamos a ver, ahora sí ya tiene mi micrófono, mi audífono. Por ahí en el chat alguien me escribió algo. Vamos a ver. Muy bien, el lago de Tiberíades, ese es uno de los nombres con los que se le conocía. A ver, alguien que se anime, ¿verdad? Fue Licho y Laura. Don Heiner y doña Laura. Es que es mejor conocido como Licho por todos y con mucho cariño. Vamos a ver qué otro nombre se le conocía a ese lago allá cercano a la tierra de Jesús, cercano a la tierra de Nazaret. No quiero decir el nombre porque le de soplo, ¿verdad? Si yo digo que el lago que estaba en la zona de Galilea, algunos recuerdan, el lago de Galilea, y falta un tercer nombre con el cual se le identifica en la Biblia. A ver, alguno que lo recuerde. Este es un desafío, oiga, a ver cómo están ustedes de memoria. Profe Mauricio, hay cosas que dice y que no apunta. Entonces vamos a ver. Vamos a ver, por ahí me aparece. Vamos a ver. Genezaret, muy bien, doña Alba, excelente. El lago de Genezaret, conocido como el lago de Tiberíades, bueno, de Galilea, Tiberíades o Genezaret. Este lago, y vamos a decir, es una fuente de agua que está al norte de Jerusalén. Un día que le echemos un poquito un vistazo a la geografía de Palestina, porque lo vamos a ver más adelante, vamos a darnos cuenta de cómo es eso. Es un lago de agua dulce, es grande, está alimentado por grandes ríos bueno, vienen de las zonas boscosas y altas de Jerusalén. No todo es desierto, ahí no, Palestina no es todo desierto, tiene zonas muy verdes y montañosas. Incluso vamos a decir que este lago nutre el río Jordán, que desemboca en el Mar Muerto. Es importante también decir que el lago de Galilea se encuentra a una altura sobre el nivel del mar. El río Jordán va descendiendo a otra altura que está bajo el nivel del mar, que es donde está el Mar Muerto. Por eso es un mar con tanta salinidad, es un mar en el que no hay vida, sino lo que podemos encontrar ahí son grandes concentraciones de minerales y por eso se le conoce como Mar Muerto, porque no hay vida, pero se nutre de las aguas que proceden del lago de Galilea o del mar de Galilea y bajan por el río Jordán y lo alimentan. Mira qué interesante. Muy bien. Dijimos también que había una estructura teológica y profundizamos un poquito en algunos elementos estructurales de la misma con respecto al mensaje. Hoy vamos a profundizar más en esta estructura, como se los había prometido la semana pasada. Hoy vamos a profundizar más en esta estructura en aras de entender mejor cuál es el mensaje que tiene San Marcos para nosotros. Muy bien. Vea qué bien, por ahí me escriben que el domingo se mencionó en el Evangelio. Es cierto, es cierto. Esas escenas donde Jesús se encuentra con los apóstoles, el Jesús resucitado, que decoran muy bonito, ¿verdad? Igual disfruten de las primeras lecturas que son del libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Que no es tradicional. Normalmente las primeras lecturas son de los profetas del Antiguo Testamento. En este tiempo de Pascua estamos
leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es la historia de la iglesia. Y también en las segundas lecturas encontraremos el libro del Apocalipsis, que es uno que vamos a estar desarrollando en este curso también. Vamos a conocerlo de manera general, un poquito sus estructuras, sus elementos simbólicos y demás. Muchas gracias. Me gusta esa participación así, bien instantáneos, ¿verdad? En la parte digital. Muy bien. Vamos a ir a la siguiente filmina porque en ella vamos a hablar de las características literarias del Evangelio. Está escrito en un griego que ahí dice búlgaro común. El nombre técnico es griego koiné. ¿Qué significa búlgaro común? Cuando decimos vulgar no es como en el lenguaje nuestro en Costa Rica, que cuando decimos algo vulgar es como malas palabras. Es un lenguaje muy simple, muy llano, muy cercano a las personas, muy lejano, y digo así, muy lejano, al griego clásico que se hablaba, por ejemplo, 400 o 500 años antes de Cristo, que era un griego muy refinado, muy estilizado. Este griego es un griego aplicable o que se utilizó en las diferentes periferias del mar Mediterráneo. Recuerden que los griegos dominaron el mundo conocido y habían implementado su idioma, su lenguaje en todos los reinos. Incluso el territorio de Palestina, mucha gente hablaba griego y no hablaba hebreo, y por ende muchos de los escritos todos los escritos del Nuevo Testamento y algunos del Antiguo Testamento aparecen en griego originalmente. La fuente que utiliza San Marcos son los recuerdos y la predicación de San Pedro. Dijimos anteriormente que este evangelio también es conocido como el evangelio petrino, porque San Marcos era el secretario de Pedro. San Pedro, como ustedes recordarán, era un pescador. No era un pescador instruido que sabía leer y escribir y que escribía grandes manuscritos, no. Fue un hombre llamado por Dios de una condición humilde y no tenía esos conocimientos. Por ende, aquellos que eran los seguidores de los apóstoles empezaron a ofrecerle servicios de apoyo, como el del secretariado. No imaginemos que es que San Pedro contrató a Marcos como su secretario. Es que necesito tener un secretario, como ahora algunas personas que son muy importantes y requieren de tener un secretario. En este caso, eran discípulos propiamente los apóstoles que hacían esa labor de forma voluntaria, incluso, ¿por qué no? Podríamos decirlo, incluso sin que se diese cuenta Pedro, en muchas ocasiones él estaba tomando nota de aquellos mensajes que Pedro daba o aquellos mensajes que San Pedro impartía. Entonces eso es parte de donde encuentra la fuente San Marcos para escribir este evangelio. Dice en el tercer elemento que San Marcos presenta las enseñanzas de Jesús con un lenguaje sencillo. Vean las dos palabras, viveza y realismo. El lector se mete rápido en la escena. ¿Alguna vez han tenido la oportunidad de leer un texto como el mío Cid de Vivar? ¿Alguno que me pueda decir si alguna vez leyó el mío Cid de Vivar? ¿O alguno que haya leído Shakespeare? ¿Alguno que se inspire y me diga si ha tenido la oportunidad de leer cualquiera de los dos? ¿O literatura antigua? El Don Quijote de la Mancha, famosísimo. En un lugar de la Mancha, cuyo nombre no quiero acordarme, y muchos de los que estudiamos para bachillerato ese libro, decimos, sí, no queremos acordarnos de ese lugar de la Mancha. ¿Algunos recuerda el estilo literario de estas tres obras? Shakespeare, Cervantes o el mío Cid de Vivar. ¿Alguno recuerda ese estilo literario que me pueda hacer un aporte y me pueda decir qué le parecía? A ver, ¿quién se anima? Por ahí, doña Karina abrió el micrófono. Adelante, Okay. doña Karina. Muy descriptivo, un lenguaje muy propio del lugar. O sea, digamos, Cervantes es muy propio del lenguaje español, ¿verdad? Como describen las cosas también, a veces magnifica mucho las cosas. Shakespeare también es muy, muy detallista. ¿Qué más le puedo decir? Le voy a hacer una pregunta, doña Karina, voy a entrevistarla. Todas las palabras que encontramos en estos escritos son conocidísimas para nosotros. No, Ah, no, no. en el caso de Cervantes es un español como antiguo y muy característico de ciertas áreas de España. Y lo mismo que Shakespeare. Shakespeare utiliza un lenguaje diferente también, aunque son, bueno, en otros hay traducciones y de todo, lo mismo que la Odisea, que la Ilíada, todos tienen un lenguaje muy, muy característico.
Hay un detalle que doña Karina ha citado, y es que sí, propiamente, ellos hablan con su propia manera de hablar, con sus propias palabras, pero algunas de ellas para nosotros en el español latino es muy diferente. Vamos a ser claros, realmente leer estos libros solo lo hace usted por pasión. Y que sea una muy buena traducción de Shakespeare para que usted lo disfrute. Porque si es una traducción así medio españolizada de los años 60 o de los años 40, oiga, no entiende uno nada. De hecho que incluso hay algunas traducciones de la Biblia como la Nácar Colunga, que es una traducción muy compleja, que casi que hay que tener un diccionario en la mano. Marcos, cuando escribe el Evangelio, dijo, no, esta gente que va a escuchar el mensaje no necesita tener un diccionario en la mano. Voy a hablar con palabras sencillas, voy a hablar con palabras muy reales, muy propias del pueblo al que estaba siendo dirigida, que era para los judíos y para los no judíos del siglo primero de nuestra época, en el territorio de Palestina, donde se daban estas características del idioma, ¿verdad? Que estaba escribiendo en griego, de hecho que no estaba escribiendo en hebreo. Es que interesante, quiere decir eso, que encontramos en el propio escrito de San Marcos, y vamos a decirlo prácticamente en los 4 evangelistas, un mensaje que es muy cercano a todas las personas. No hace falta ser un estudiado, un doctor, no hace falta ser un experto en literatura para disfrutar o encontrar en el mensaje de los evangelios la revelación de Jesucristo. Y esta es una clave. Vea que tiene inmediatamente, no tiene detalles cronológicos ni precisión geográfica. No está San Marcos con un mapa en la mano y un calendario en otra mano escribiendo el Evangelio. ¿Por qué? Porque él está escribiendo aquellas vivencias que logró percibir de San Pedro. Entonces está escribiendo aquello que San Pedro ha dicho, aquello que San Pedro ha predicado, aquello que le ha contado en persona. Entonces no está ocupado de hacer una crónica de acontecimientos donde los lugares estén perfectamente ubicados o bien las fechas o los acontecimientos. Y primero se dio la sanidad del ciego o luego se dio la multiplicación de los panes. No, eso no le ocupa a San Marcos. A él lo que le ocupa es decirnos que se dio un milagro y que ese milagro es precisamente ese reflejo de la divinidad de Jesús. Ahora bien, en lo periodístico es directo y simple y utiliza verbos típicos y frases cortas. Vamos a encontrar ahí sí una diferencia, por ejemplo, con el Evangelio de San Lucas, que es muy descriptivo, que tiene frases amplias, que tiene vamos a decir, una pluma más fina todavía. Recordamos que San Lucas era doctor, era estudiado, entonces vamos a encontrar en ese Evangelio mucho mayor esplendor, mucho mayor caracterización y frases mucho más largas. Este evangelio, según San Marcos, además de que es pequeñito, es más concreto, es más directo y las frases son más fáciles de interpretar, digámoslo de esa manera. Utiliza muchas palabras latinas y es cierto, las utiliza. Recuerden que en este momento, aunque se escribe en griego, el imperio dominante es el imperio romano que utilizaba el latín. Entonces, es como cuando nosotros escuchamos el discurso de un politólogo y es muy común escucharlos con latinismos. ¿Ve usted qué interesante? Porque les ayuda a hacer más rimbombante su discurso. Condición sine qua non, nosotros descubrimos su gran sabiduría. ¿Cómo, profe Leighton? Sí, sine qua non es un término latino que lo que significa es sin la cual, condición sin la cual nosotros no podríamos saber que ese hombre sabe mucho. ¿Vieron cómo lo utilizó el profe? Bueno, algo así. Esa clase de palabras latinas más que todo son por integración cultural que porque Marcos quería lucirse diciendo todo lo que sabía, sino que nos acerca al conocimiento propio de la época, que era un lenguaje, una escritura en griego, pero también con realidades del latín que están ahí presentes. Muy bien. Y muy bien. ¿Cuál es el contenido teológico y espiritual? Aquí lo he resumido en estos 2 párrafos. Primero, demostrar que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios. Ahí eso tiene que quedar claro. Los 4 evangelistas nos muestran eso. Sin embargo, Marcos tiene un especial énfasis en que reconozcamos a Jesús como el Mesías e Hijo de Dios.
el vencedor del poder de Satán. Vea usted qué importante. Satanás está vencido, está derrotado en el evangelio, acreditando esto con sus milagros, como Jesús expulsa a los demonios, como Jesús sana las enfermedades, que se consideraban en la época también maldiciones o también un efecto del mal del demonio en las personas. Y entonces ahí es donde vemos que algunas de las curaciones implican, ¿por qué no?, el exorcismo de la persona por parte de Jesús. También, además de los milagros que padeció, murió y resucitó. Esto es un mensaje esencial dentro del catecumenado. La pasión, muerte y resurrección de Jesús, porque es por medio de ella que nosotros tenemos acceso a la vida eterna. No nos cansaremos de decir, y lo estará diciendo el profe Leitón siempre que aborde este módulo número 3 del Nuevo Testamento, el centro propiamente del Evangelio, en sus 4 perspectivas, es la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. Sus enseñanzas son importantes, los acontecimientos de la infancia, los acontecimientos con sus apóstoles son importantes, pero nada tan importante como su pasión, su muerte y su resurrección, que nosotros en la previa de la Pascua lo celebramos en el triduo pascual. Por eso la iglesia tiene a la Pascua como la fiesta más importante del año, que es la celebración de la resurrección de Jesús. Y por eso, durante la Semana Santa, hay 3 días previos a la resurrección donde hacemos un especial énfasis en lo litúrgico, porque ahí es donde está el centro de este misterio del Dios hecho hombre, que padece, muere por nosotros y que resucita para darnos vida eterna. Por último, pero un Jesús incomprendido y rechazado por los hombres, no un Jesús de triunfos humanos, no un caudillo aplaudido, no un caudillo seguido por multitudes, no, es aquel hombre que siendo Dios, que siendo el Mesías, es despreciado, es perseguido por los fariseos, por los maestros de la ley, y hay incluso una conspiración contra él. Ese es el Mesías que nos presenta San Marcos, y esta es una característica propia de su evangelio. Ok, ahora algunos de ustedes dicen, bueno, profe, entonces vamos a ver las características propias de San Marcos y entonces cómo son también las claves para entenderlo. Bueno, primero, en la comunidad de Marcos predominan los no judíos. Entonces, bien, yo quiero en esto hacer una diferenciación. Los judíos, cuando escuchaban hablar del Mesías, se imaginaban aquel soldado, aquel caudillo, líder. Los no judíos no tenían esa percepción. Entonces, San Marcos escribe tanto a judíos, pero también a no judíos y principalmente a este grupo. San Pedro, cuando está en Jerusalén, tiene que huir a Roma. En Roma no abundan los judíos. San Pedro tiene que huir a Roma y ahí va San Marcos con él. Entonces, ¿a quién le va a predicar el evangelio? A los no judíos. Marcos es quien subraya las tradiciones misioneras, el envío de Jesús de sus apóstoles, vayan y prediquen que ha venido el reino de los cielos, vayan y expulsen a los demonios, vayan y hagan milagros. Eso hace Jesús. Y Marcos lo resalta, lo subraya, porque considera muy importante esto como un reflejo de la mesianidad o de la misión de Jesús como Mesías. Es una comunidad organizada para evangelizar, el grupo de los apóstoles, el grupo de los discípulos y el grupo de los seguidores de Jesús. 3 grupos, los apóstoles los 12, los discípulos 250 y los que seguían a Jesús una multitud mayor, que en algunas ocasiones llegó a ser de 5,000 personas, solo los hombres, ¿verdad? Más las mujeres, más los niños. Imagínense las multitudes. En otras palabras, se plantea ya el tema de la persona de Jesús. Se plantea a Jesús como verdadero Dios y verdadero hombre. Esto es un elemento clave en la lectura. ¿Por qué? Porque ahora más adelante nos vamos a dar cuenta que para San Marcos no hay medias tintas. ¿Es o no es? Jesús es el Señor y no hay discusión. En su lectura clara, vivaz, no nos podemos perder, no podemos entrar en una duda de si será o no será. No, Marcos nos lo pone así. También habla acerca del surgimiento de algunos movimientos heréticos. Sí, empiezan algunas personas a decir, es que Jesús era solamente Dios. Él nunca fue hombre, realmente él no nació de la Virgen María, él apareció ahí en Belén y así dijeron que era hijo de María, pero que no, que Jesús era solo divino. O lo contrario, no es que Jesús era un hombre que Dios inspiró para hacer, no.
Estos son los pensamientos heréticos de esa época, del siglo primero. Creer que Jesús era o solo hombre o solo Dios. Pero recordemos que la idea es decir que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, porque esa es la realidad que tiene Jesús. Por esas realidades que se da el sacrificio, su muerte, su pasión, su resurrección, y por lo mismo nosotros tenemos acceso a la vida eterna, por esa doble realidad, y ya antes también expliqué. Vamos a seguir. El contenido del Evangelio según San Marcos nos narra 4 factores trascendentales. Vamos a decir que el primero de ellos es la iglesia. Ahí lo vemos en ese círculo que puse yo, donde el centro de la iglesia es propiamente la persona de Jesús. La iglesia, Jesús. Jesús es la base, es el centro de la iglesia. Y desde esta aceptación de la persona de Jesús en la comunidad cristiana, se recibe la iluminación para entender las vivencias propias y concretas que se atraviesan, aunque sean muy duras, aunque sean de cruz, aunque sean de muerte en el Calvario, aunque sean de persecución. Sí, Jesús es el centro, Jesús es la piedra angular que sostiene la iglesia. Sí, ese es Jesús, pero vamos a ser claros, no es un Jesús solo de victoria, es un Jesús que sufre, es un Jesús que muere y la iglesia con él sufre y muere, porque la iglesia también resucitará con él. Por eso decimos que San Marcos pone a Jesús en el corazón de la iglesia. El misterio del Mesías doliente va en torno a esto que estoy diciendo. San Marcos nos presenta al Jesús de la pasión e insiste mucho en esta perspectiva del sufrimiento y de la cruz. Presenta a Jesús en 2 escenarios, Galilea y Jerusalén, destacando especialmente la humanidad de Jesús. Este Jesús no pronuncia grandes discursos, sino que es fundamentalmente un actor, aquel que vive el evangelio, aquel que lo anuncia, que lo predica, pero que encuentra su culmen en la cruz, que encuentra su culmen, perdón, en la resurrección, pasando por la pasión y la cruz. Entonces, podemos decir que ahí hay un misterio de ese Mesías doliente, no el Mesías que se decía, por eso la diferencia y por eso dicen, no digan que Jesús es el Mesías, ¿verdad? También tenemos frente a Jesús que hay que definirse, o con él o contra él. Están conmigo o contra mí. Ese es un lenguaje muy claro en San Marcos. Si nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, que es como suena también lo que nos dicen algunos hermanos de otras iglesias, en este Evangelio de San Marcos se ve como curiosamente al inicio del ministerio de Jesús estaba rodeado de mucha gente y poco a poco ese círculo se fue disminuyendo. Por eso decía yo, los 3 grupos que seguían a Jesús, la multitud, los discípulos y por último los apóstoles. Y al pie de la cruz, San Juan. Entonces, cuando nosotros miramos este proceso, lo que nos recuerda es que no es fácil seguir a Jesús. ¿Alguna vez ustedes han tenido la oportunidad de, no sé, ir a algún curso puede ser una jornada de vida cristiana o a un retiro matrimonial en alguna pastoral familiar? Y al retiro van, no sé, 50 parejas, 50 matrimonios y todos felices y el último día se abrazan, se quieren y les invitan a la semana siguiente a ir a la perseverancia. De los 50 matrimonios a la perseverancia, oiga, llegan como 30 y los organizadores todos contentos porque es mucha gente, llegaron como 30. Un año después, perseveran 10 parejas de todas esas que habían ido al retiro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahí es que no les dimos un buen seguimiento, es que no les dimos un buen acompañamiento. Eso es lo que nos preguntamos siempre los servidores de los grupos. ¿Qué será que nos faltó? Es que vamos a ser claros. Una experiencia de retiro es impactante. Una experiencia de retiro es conmovedora, pero la perseverancia depende de cada una de las parejas, no depende del equipo animador. Usted puede hacer una perseverancia muy bonita con coro, con guitarras. ¿Cuántos habíamos aquí la primera vez? Casi 60 personas en esta experiencia de estudio bíblico. Y mire quiénes estamos hoy. Es parte de un proceso. Claro, es parte de un proceso en el que hay que tener perseverancia y es para San Marcos un elemento clave. Ahora bien,
El cuarto elemento es el camino hacia la cruz. Y lo confiesa San Pedro en el capítulo 8 de San Marcos, en el verso 27 y 30. Entonces vamos a echarle un vistazo a este elemento del Evangelio según San Marcos, dije, capítulo 8, versos del 27 al 30. Vamos a ver. Como ustedes pueden ver, el profesor Mauricio está sin anteojos hoy, los dejó en el colegio y tiene la Biblia de letra pequeña, no la de letra grande. Entonces usted verá al profesor alejándose de la Biblia así como medio metro de los brazos para poder leer. Entonces, si alguno de ustedes con la Biblia en la mano ya encontró el Evangelio según San Marcos, el capítulo número 8, el verso 27, me podría ayudar, porque veo un poquito. Alguno que quiera voluntariamente ayudarme con esa lectura del 27 al 30. Vamos a ver. Voy, Por ahí. profe. Don Mario y doña Daniela están por ahí. Muchas gracias. Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino les preguntó, ¿quién dice la gente que sois? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los profetas, contestaron. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, afirmó Pedro. Jesús les ordenó que no hablaran a nadie acerca de él. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Sí. Oiga la pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Claro, es que vamos a ser concretos en esto. Para San Marcos es importante desligar lo que yo les hablaba de los pensamientos heréticos, aquellos que no sabían verdaderamente quién era. Entonces, basado en la experiencia de San Pedro, nos cuenta este momento, este acontecimiento donde Jesús les pregunta y donde Pedro atinadamente dice que él es el Cristo. Importante, el Mesías o el Cristo. Depende de la traducción que tengan. Profe, ¿por qué Cristo? ¿Por qué decimos Cristo? Porque el Mesías era ungido o debía ser ungido con un aceite que tiene por nombre Cristos. Entonces, el Cristo significa el ungido. De ahí que se utilice cualquiera de los tres términos, Mesías, ungido o el Cristo. Recuerden ese elemento importante. Y dice San Marcos, ¿verdad? Que en esta etapa se ve un giro importante. Al final de esta experiencia, después de este capítulo, disminuyen los milagros y aumentan las enseñanzas de Jesús porque ya se acerca al cumplimiento. Lo que salta a la vista es mostrar la mesianidad de Jesús, o sea que Jesús es el Mesías, que no tiene un aire triunfalista, no, más bien es un aire secreto, sino que también es el Mesías que camina hacia Jerusalén, que va a cumplir su misión. Es el Mesías que se entrega en las manos de aquellos que lo van a torturar, de aquellos que lo van a flagelar, de aquellos que lo van a crucificar, aquellos que lo van a matar. Es interesante porque San Marcos empieza con milagros abundantes, luego pasa al discurso y luego al Jesús que camina a Jerusalén, al Mesías que va al cumplimiento de su tiempo. Ese es el proceso de San Marcos. Lo que pasa es que me faltó una flecha. Iglesia, camino hacia la cruz, frente a eso hay que definirse y el misterio del Mesías doliente. Ahí ustedes entienden ese dinamismo del Evangelio y los cuatro elementos ahí presentes. Muchas gracias, doña Daniela, por su colaboración. Ahora, Jesús tiene un itinerario de fe para sus discípulos, ¿Y cuál es este itinerario? Vamos a decir que es una especie de camino, de proceso. Él los llama, Él los forma y Él los envía. Ahora bien, vamos a echar un vistazo, ahora sí, nuevamente con el Evangelio de San Marcos a estos elementos. Tal vez sí no a todos, pero sí a la mayoría de ellos, si les parece a ustedes. Vamos a ir al Evangelio según San Marcos en el capítulo 3, verso 13.
Si alguno tiene a bien compartirme el Evangelio según San Marcos, el capítulo 3, verso 13. Recuerden que hoy el profe anda viendo el arquito. ¿Alguien me habló por ahí? ¿Quién fue? Yo, Denia. Ah, doña Denia, adelante. Solo el 3 leo. El capítulo 3, verso 13. Solo el 13. Ah, el 13. 13, sí, señora. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso y se reunieron con él. Alto ahí. Jesús toma la iniciativa. Él decide quién es. No tiró suerte. Dijo, a ver, los que quieran vengan y molote. No, él escoge a sus discípulos porque sabía que los iba a convertir en los apóstoles. Hay algo interesante. Profe, pero había más discípulos. Sí. Y había una multitud que los seguía. Sí. Pero estos cercanos fueron escogidos por Jesús para brindarle un acompañamiento más cercano. Recuerden el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. ¿A quién le dice Jesús que necesita alimentar a la multitud? A sus discípulos, a los que estaban ahí cerca. ¿Y quiénes son los que dicen, bueno, no hay plata, aquí eso costaría mucho? Los discípulos. ¿Y quién es el que dice, por aquí hay pan, por aquí un niño tiene unos peces? Los mismos discípulos. De ellos salen las dudas, pero también salen las respuestas. El camino o este itinerario empieza con un llamado, porque Jesús sabe que estos hombres son parte esencial de la iglesia. Igual que a usted, igual que a mí, Dios nos está llamando y nos está instruyendo en este curso porque sabe que somos esenciales para llevar la buena noticia, en primer lugar, a nosotros mismos, en segundo lugar, a nuestras familias, en tercer lugar, a todos los demás. Ya que interesante. Vamos a ir al segundo elemento. Desde cualquier condición y realidad, retrocedemos al capítulo número 1, ahora de los versos del 16 al 20. A ver quién me echa la mano con el capítulo 1, versos del 16 al 20. Vamos a ver. Yo le ayudo. Adelante, doña Roxana. 1 del 16 al 20. Correcto. Dice, mientras Jesús pasaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Y de inmediato dejaron sus redes y le siguieron. Un poco más allá, Jesús vio a Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan, que estaban en su barca arreglando las redes. Jesús también los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los ayudantes, lo siguieron. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Señor. Muchas gracias, doña Roxana. Hay un detalle aquí. Jesús llama a gente muy humilde. No vamos a encontrar a Jesús buscando a sus discípulos entre los maestros de la ley, aunque pudo hacerlo. ¿Recuerden ustedes a Nicodemo? Estaba por ahí, podría haberlo buscado para que fuese su discípulo. José de Arimatea, que pide el cuerpo de Jesús para sepultarlo y facilita el sepulcro. Otro hombre instruido, otro hombre estudiado. ¿Pero por qué Jesús busca a los más humildes? Porque Jesús está consciente que en esta pirámide social que había en Jerusalén, ¿verdad? Muy clara, muy demarcada, donde estaba el rey, Herodes, estaba después del rey el Sanedrín, que era este grupo de maestros de la ley que dirigían todo el quehacer religioso. Luego estaban los nobles o los cercanos al rey, los comerciantes, y por último estaban los pastores, estaban los campesinos, los obreros y por supuesto los pescadores. Entonces Jesús busca a personas de clases verdaderamente humildes porque él aprendió a hacer arder sin materia prima. Si no, véanlo en Moisés cuando se encuentra la zarza, un arbusto seco que se quemaría con un sonar de los dedos y una pequeña llama, pero ardía y ardía porque Dios no necesita materia prima. Por eso usted y yo somos llamados por Dios, porque aunque no somos sabios ni entendidos, aunque somos muy humildes, Dios nos escogió para servirle.
Porque Él no busca en nosotros grandes atributos, lo que busca es un corazón dispuesto. Doña Karina levantó la mano. Adelante, doña Karina. Y quería, bueno, preguntarle que si de casualidad usted tiene una tabla donde explique toda la jerarquía, porque eras que, o sea, los escucho mencionar mucho en diferentes cursos, ¿cierto? Pero se me hace un enredo. Entonces sí me ayudaría mucho si nos puede, por favor, regalar como una tabla con la jerarquía política, por decirlo, social que tenían en esa época. Con mucho gusto, doña Karina, para Muchas servirle. gracias. Yo la voy a buscar y con mucho gusto la voy a compartir al grupo para que todos la tengan. Es la pirámide social. Casi todas las sociedades tenemos de eso, ¿verdad? Tenemos, digo, todavía hoy, ¿verdad? Todavía hoy tenemos una jerarquía social. Es importante reconocerlo en este tiempo porque muchas de las decisiones que se tomaban era a partir de ese escalafón o esa altura jerárquica. Ahora bien, dice en tercer lugar, llama para estar con él y darles una misión. Vamos a ir al capítulo número 3, ahora al verso 14. Pasamos al 3, el verso 14. ¿Alguien que me ayude por ahí? Aquí lo tengo. Adelante. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Palabra Muchas de Dios. te alabamos, Señor. Y solo le agrego lo que dice el 15 para terminar el párrafo. Dándoles poder para echar demonios. Algo de lo que estábamos diciendo ayer, el poder, ahora en la filmina anterior, el poder de Jesús sobre Satán, ¿verdad? El poder de liberar a aquellos que habían sido oprimidos por el demonio. En otras palabras, Jesús los llamó porque tenía una misión para ellos. Y yo siempre me vuelvo en esto muy carismático. A usted también lo está llamando porque Dios tiene una misión para usted. ¿Cuál es? Yo no la sé. Jesús sí la sabe. Disponga su corazón. Usted sabe, la persona que está escuchando este video en diferido, que no lo está escuchando en vivo, que siente un llamado de Dios, que tal vez de casualidad entró a YouTube y se encontró este video, y que yo le diga, Dios tiene un plan para usted. Dios quiere que usted le sirva como un profeta, como un ministro suyo, que vaya y anuncie el evangelio. Pero claro, le pide que se prepare, que se forme, para que en comunión con la iglesia y con todas las enseñanzas que el magisterio nos ha dado, usted pueda iluminar la vida de muchos que están en tinieblas. Vamos a ir a la última de las que aparece en el llamado de Jesús. Dice, llama a ir en pos de él, recorriendo su camino, exigiendo confianza en su persona. Vamos a volver al capítulo 1, pero ahora en el verso número 17. ¿Quién quiere compartirme ese verso? Yo lo leo si gusta. Adelante, doña Karina. Jesús los vio y les dijo, síganme, que yo los haré pescadores de hombres. Y con eso dejaron sus redes y empezaron a seguirlo. Palabra de Dios, me pasé uno. Te alabamos, Señor. No hay problema. Hay un detalle que nosotros vemos en Jesús y es el deseo de que se siga en este camino, porque tiene una misión. Ahora bien, decíamos que San Marcos tiene entre sus características el incitar a las personas, el motivarlos a seguir la misión. Si usted lee en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, el discurso de San Pedro después del Espíritu Santo, usted encontrará retratado este itinerario. Desde los llama, los forma y los envía, porque es precisamente la enseñanza de San Pedro. Por eso se dice que este evangelio es petrino, porque las experiencias de San Pedro quedan muy marcadas en esto. Ahora bien, no los manda solos contra el fuego, como decimos nosotros. Primero les va abriendo los ojos para que comprendan quién es él. Vamos a ir al capítulo número 4 del Evangelio de Marcos, pero ahora en el verso 11 y 12. Marcos 4, 11 y 12. Adelante, doña Denia. Él les contestó, a ustedes se les ha dado el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera no les llegan más que palabras. Y se verifican estas palabras. Por mucho que miran, no ven.
por más que oyen, no entienden. De otro modo, se convertirán y recibirán el perdón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vea qué interesante. Si usted mira al lado izquierdo de este párrafo, incluso las letras están en cursiva. Son diferentes, porque esta es una cita de Isaías en el capítulo 6, verso 9 de Isaías. Y lo encontramos en San Juan y en Hechos de los Apóstoles propiamente. Eso se llaman concordancias. Están ahí siempre a la par. En otras palabras, Jesús no solamente les dice que el reino de Dios ha llegado, sino que cita incluso a Isaías refiriéndose a la ceguera de estos hombres que no reconocen el reino de Dios, que no reconocen al Mesías. Luego, dice aquí el texto, en la formación, el discípulo reconoce su situación de ignorancia, es reconocer que no se sabe. Vamos en el mismo capítulo 4, pero ahora en el verso 13. ¿Alguno que se anime ahí? Jesús les dijo, ¿no entienden esta parábola? Entonces, ¿cómo comprenderán las demás? Muchas gracias. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hay un detalle particular acá. Jesús les dijo, y con un signo de pregunta, ¿no entienden esta parábola? Yo me imagino a Jesús como diciendo, ay, hijos, qué barbaridad todo lo que les he dicho. Y después dice, entonces, ¿cómo comprenderán las demás? Estamos empezando el evangelio, está empezando Jesús. Recuerden, para Marcos el orden cronológico de los acontecimientos no es tan trascendental. Quiere decir que ya Jesús le había hablado a estos hombres. Después de haberlos escogido, los había preparado y se sorprende Jesús de ver que todavía no han descubierto eso. Ahora, después vamos a encontrar cómo viene el paso de compartir los momentos de la vida con Jesús, sus jornadas y sus enseñanzas, donde aparecen los apóstoles, perdón, los discípulos y luego los apóstoles con Jesús en diferentes circunstancias, rodeando en algunos casos en milagros o, por qué no, cercanos en los discursos o en los momentos de oración de Jesús, que también se mencionan. Finalmente, dice, Jesús se dedica más a la formación del seguimiento e insiste sobre la entrega de sí hasta la profesión de fe en el Mesías sufriente. La formación es indispensable en el apostolado. De hecho, que nosotros hablamos de discipulados y de apostolados. Primero hay que estar en el discipulado para pasar ese proceso de conocimiento, de revelación de Jesús. Y en el apostolado es sumarse a la tarea misionera de Jesús, o sea, salir a predicar a Jesús. Podríamos decir entonces que nosotros venimos siguiendo este mismo itinerario en nuestra vida. Dios nos lleva a conocerle como discípulos. Después, cuando le hemos conocido, nos convierte en apóstoles para que llevemos su mensaje. Y es aquí donde viene la última parte del itinerario, que es que los envía. Los llama a ser predicadores confiados y audaces del evangelio. Esta instrucción misionera se transforma en llamada insistente a acoger la palabra, a proclamar sin miedo su fe en Cristo resucitado y exaltado para la gloria de Dios. Y aquí yo quisiera, no lo anoté ahí, no lo puse, pero quisiera citar, vamos a ver dónde está. Okay. Marcos en el capítulo 16, verso 15. Este texto es conocido como el envío. El envío. Y dice así. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre echarán demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán con sus manos serpientes y si beben algún veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos, por su parte, salieron a predicar en todos los lugares. El Señor actuaba con ellos y confirmaba el mensaje con los milagros que los acompañaban. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor.
Fueron los versos del 15 al 20, los últimos del Evangelio según San Marcos. Ese envío va a estar ahí retratado en esas diferentes escenas. Entonces, por un momento pensemos, ¿nosotros somos parte de ese itinerario? Yo digo, yo Mauricio Leitón, sí lo soy. Yo soy parte de ese itinerario. Dios me lleva en un proceso de discipulado para servirle como su apóstol, con la fe de anunciarle y, ¿por qué no, en ese proceso, liberar a aquellos que están cautivos de demonios, ayudar a que los que están enfermos se sanen por nuestra intercesión, por nuestra oración? Eso sí, por favor, desligue ese concepto de sanidad, milagros y expulsión de demonios de todo tipo de predicación milagrera. ¿Ves que el profe Leitón puso la mano en la pantalla, así en la cámara, y yo sentí en la casa que Dios me estaba sanando? Mi hermano, si Dios lo sanó, gloria a Dios, pero no es que el apóstol, el servidor de Jesús, tiene poderes y entonces hace cosas. En ocasiones seguimos más los milagros de Jesús que al Jesús de los milagros, ese es el problema. Entonces, en este itinerario de fe en el que vamos todos, lo importante es servirle a Dios. Yo digo, muchos se sanarán con nuestras oraciones porque intercedemos por ellos y Dios escuchará nuestra oración y sanará a esa persona. Pero no hace falta que se vea, no hace falta que haya, que usted sienta un calor, un frío, que yo le puse la mano y usted se sintió rarísimo y se curó. Gloria a Dios si eso pasa, pero si no, esa no es la esencia del Evangelio. Estos son signos que acompañan a aquellos que aquellos que predican a Jesús. Pero la verdadera salvación está en la vida eterna. ¿De qué sirve que esa persona se sane de su ceguera si se condena por sus malas acciones? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que esa persona sea liberado de un demonio si por su propia decisión decide seguir en camino a la condenación y no a la salvación? Los milagros no son el centro de la predicación de Jesús, son solo señales, son solo signos que acompañan la predicación de Jesús. Importante, usted que está ahí escuchándome, si Dios le concede un milagro, dele gloria a Dios, pero siga adelante. No se quede solo en los milagros. A veces pensamos que Jesús es solo milagros, solo lo contactamos o hablamos con Él cuando esperamos de Él un milagro. No está mal contactarlo, llamarlo, orarle, pedirle por un milagro. Lo que estaría mal es pensar en Él solo como el dador de milagros. Vamos a continuar. En conclusión, que decía, ya son como las 8. Ok. ¿Cómo pueden vivirse hoy las enseñanzas de San Marcos? Pregunta, ¿cómo las vivimos? Y como decía aquel programilla de antes, escuchemos la respuesta. Primero leamos el Evangelio de Marcos a la luz de Jesús viviente. Jesús ha resucitado, Jesús está vivo. Ese Jesús que es verdadero Dios, que es verdadero hombre, que se ha levantado del sepulcro para darle vida y vida en abundancia. Número 2. Marcos nos describe a Jesús en presente. Jesús va, Jesús pasa, Jesús dice, Jesús mira. Cristo sigue viviendo. Hoy más que nunca está vivo. Jesús ha resucitado y está con nosotros. Es más, yo no tengo aquí en la pantalla el cuadrito que dice Jesús de Nazaret. Él no ha digitado hoy su nombre, pero Él está ahí, Él está entre nosotros, porque cuando 2 o más se reúnan en su nombre, Él estará en medio de ellos, aunque sea virtual. Hoy Jesús, si estuviésemos en una reunión presencial y yo señalaría una silla vacía y les diría, aquí está Jesús con nosotros, aquí está el Señor acompañándonos, aquí está el Señor vivo y resucitado anunciándonos la salvación. Incluso si todas las sillas estuviesen llenas, yo diría, Jesús está caminando aquí en medio de nosotros. Y hoy en este grupo yo digo, Jesús está ahí online con nosotros, con todos, unido a cada uno de nosotros, omnipresente. O sea, está con Jenny, con Álvaro, está con doña Karina, con doña Alba, con doña Denia, con el teléfono Galaxy Tab, está con don Mario, doña Daniela, está con Licho, está con Laura, está con Mabel, con Roxana, con Dani y Olga, está con Rocío, está con doña Milagro. Aquí está Jesús con nosotros. Y esa es la visión que nosotros debemos de tener. También Marcos nos invita a abrir los ojos para que reconozcamos su presencia en nuestra vida ordinaria. ¿Ya reconocí a Jesús? ¿Cómo? ¿Lo estoy viendo, profe? Sí, estoy respirando. Vea qué milagro, ahí está Jesús. Estoy pudiendo ver.
Estoy pudiendo leer, estoy pudiendo escuchar. Ahí está Jesús presente. Qué milagro el de la vida, qué milagro el de la vista, qué milagro el del oído, qué milagro el de respirar. Jesús está presente en nuestra vida cotidiana. Qué milagro tener un hogar, una familia, tener la oportunidad de congregarnos en un grupo y escuchar su palabra. Qué milagro. Ahí está Jesús manifestándose poderosamente en nuestras vidas, en nuestros elementos ordinarios. Finalmente nos compromete a dar testimonio de Cristo en medio de los sufrimientos y persecuciones, incluso dar la vida por Él, si fuera necesario. Seguir a Cristo cuando todo va bien es fácil. De hecho que les digo, es bonito hablar de la prosperidad, de la abundancia que Dios da, pero hablar del Dios, del amor de la abundancia cuando se está en pobreza, cuando se está pasando hambre, cuando se está enfermo, eso resulta difícil. Y hablar de Dios en un mundo que hoy condena a los que predican a Jesucristo. Oiga, tenga cuidado, puede salir demandado. Tenga cuidado porque algunos por ahí van a decir que usted les quiere imponer una fe. No, yo le estoy anunciando una buena noticia. Ya usted si quiere agarrar esa noticia y hacerla su gran noticia o quiere despreciarla. Por eso decía en el Evangelio, según San Marcos, en el capítulo 16, en el verso número 18, que aquellos que desistan o no la quieran se condenarán por su propio gusto. Pero yo lo que estoy diciendo es lo que dice la Biblia, no lo que digo yo, eso lo dice la Biblia. Si usted no le quiere creer a la Biblia, es cosa suya, pero yo sí le creo. Esta es una palabra que es válida hoy a las personas que están sufriendo en países persecución por ser cristianos. Hoy nosotros en Costa Rica tenemos la dicha de que no tenemos persecución. Tal vez en el trabajo a alguien le caemos mal porque andamos orando, porque andamos rezando rosarios o porque andamos yendo al Santísimo. Tal vez en la casa, en la familia, alguien no nos ve con cara de fanáticos porque hablamos mucho de Jesús o porque nos ven rezando. Tal vez no nos toque dar la vida así propiamente por el evangelio y que entren soldados a nuestra casa y nos amenacen. Hay un testimonio muy bonito. En el tiempo de los nazis, algunos cristianos se reunían a escondidas y cuando había uno nuevo, entraban los soldados nazis y decían, ¿quiénes son aquí cristianos? Y todos decían que eran cristianos y al nuevo le preguntaban en primer lugar, ¿usted es cristiano? Diga la verdad. Si la persona decía que sí era cristiano, o sea, era que está dispuesto a morir por su fe, lo dejaban seguir en el grupo y si no, le decían que se fuera, que huyera, que era su momento y salía huyendo con la idea de que se había salvado la muerte diciendo que no era cristiano, pero todos los demás escondían las armas, se quitaban los uniformes y seguían dando gloria a Dios. Tal vez no lleguemos a una situación tan extrema como esa, pero sepamos ser cristianos en todas las circunstancias y dar gracias a Dios por su amor y por su misericordia. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá en este segundo episodio del Evangelio según San Marcos? Yo creo que hasta que dan ganas de ir a leer la Biblia, ¿verdad que sí? Hasta que dan ganas de ir a agarrar el Evangelio y leérselo completo. Oye, si usted tiene esas ganas, sacíese con la palabra, sacíese con el mensaje del Señor y verá que la recompensa la vamos a estar disfrutando todos en el cielo algún día. Pero yo espero encontrarlos a ustedes ahí, yo espero que nos veamos allá. Y como le decía don Bosco a sus muchachos, los veo en el paraíso. Yo espero que nos veamos allá y que algún día nos encontremos juntos para celebrar la vida eterna. Vamos a hacer la oración de cierre. Esta es una oración a San Marcos, así que oremos hoy con la confianza de que Dios, al iluminar al secretario de San Pedro, al escribir este protoevangelio, lo iluminó para que ilumine nuestras vidas con esas palabras tan hermosas y nos lleve a la salvación en el itinerario de fe que todos llevamos. Digamos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, de la mano de San Marcos te pedimos nos abras los ojos para comprender que tú no eres un Mesías de triunfos fáciles y sonados, sino un Mesías de sacrificio y de cruz. Que nunca nos escandalicemos de ti, al contrario, danos la gracia de dar nuestra vida por ti si fuera necesario. Queremos seguirte hasta la cruz y desde allí triunfar contigo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, esta ha sido nuestra experiencia de
de formación de esta semana. Les adelanto, por cierto, les adelanto, la próxima semana tenemos invitado especial internacional. Tenemos a un sacerdote internacional que va a estar con nosotros. Se los anuncio a todos. Lo van a ver en una invitación que voy a enviar por medio de las redes sociales, por medio del correo electrónico a todos los de sedes, a todos los padres de familia de sedes. Lo voy a enviar el viernes con la invitación para que las personas que se quieran unir a nosotros la próxima semana en la introducción del Evangelio según San Mateo puedan hacerlo, porque vamos a tener un sacerdote que va a estar compartiendo con nosotros esa motivación introductoria al Evangelio de Mateo. Yo espero que en estas semanas usted haya podido iniciar con la lectura del Evangelio según San Marcos, para que todo esto que yo digo no le parezca como de otro planeta. Pero si le está pareciendo de otro planeta, tranquilo, tiene tiempo. Empiece desde ya a estudiar la palabra, a leer el Evangelio según San Marcos. Esta semana lo hemos leído. La próxima semana empezamos con Mateo, entonces si quiere puede empezar a Mateo hasta la otra semana. Tiene todavía esta semana para leer San Marcos. Es muy breve. No sería una lectura así profunda y analítica, pero yo estoy seguro que la va a disfrutar y que va a ser una experiencia muy bonita con todo lo que hemos visto y todo lo que hemos conversado. Muchas gracias a todos. Dios mediante, nos vemos el próximo miércoles al ser las 7 de la noche nuevamente en nuestra escuela de formación bíblica. Que Dios los bendiga. Mauricio, el profe Leitón, les desea una feliz noche y muchas bendiciones. Muchas gracias.